El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó en Twitter este domingo directamente a su homólogo ruso Vladimir Putin y a Irán del presunto ataque químico ocurrido este sábado en la ciudad siria de Duma. Trump calificó de animal al presidente sirio Bashar al-Assad. El Ministerio de Exteriores de Rusia salió al quite para negar los ataques con gas y calificarlos de excusas inventadas y fabricadas que podrían tener graves consecuencias. La difusión de noticias falsas sobre el uso de cloro y otras sustancias venenosas por parte de fuerzas sirias continúa, aseguraron en un comunicado. El Papa este domingo intervino para condenar el uso de instrumentos de exterminio contra la población siria. Francisco fue terminante en la plaza de San Pedro del Vaticano momentos después de celebrar una misa este segundo domingo de Pascua. No hay guerra buena o mala, y nada puede justificar tales armas que exterminan a gente y poblaciones indefensas. Recemos para que los políticos responsables y los líderes militares elijan otro camino, el de la negociación, el único que puede traer la paz en lugar de la muerte y la destrucción. Que no sea quella de la muerte y de la destrucción. Tenemos más noticias. Rusia desmintió en la jornada de hoy sobre un supuesto ataque químico sobre la ciudad de Duma. Para más detalles sobre este tema tenemos en vivo y en directo a nuestro corresponsal Hisham Wanous. Buenos días, Hisham. Sí, buenos días, Melissa. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, volvió de nuevo los llamados terroristas del Ejército del Islam y sus patrocinadores a cometer una nueva provocación química con la ayuda de los llamados cascos blancos para difundir imágenes manipuladas y falsas, acusando al ejército árabe sirio de llevar a cabo un ataque con gas cloro contra la población civil que radica en la ciudad de Duma, en la región de Ghouta Oriental, y así atraer la intervención extranjera, sobre todo de Estados Unidos, para detener los avances del ejército árabe sirio contra estos terroristas, que está al punto ahora de expulsarlos de la ciudad de Duma y declarar toda la región de Ghouta Oriental libre de las bandas extremistas. Realmente hablan las informaciones de estos terroristas, de los cascos blancos y de Estados Unidos, de un ataque con gas cloro que produjo la muerte de alrededor de 150 personas, según afirman ellos. Sin embargo, Rusia desmintió esta información, al igual que Damasco, y afirmó su disposición de enviar expertos a la localidad de Duma para levantar las muestras y analizarlas y desmentir esta provocación química atribuida falsamente al ejército árabe sirio. Hay que destacar que Estados Unidos ha condenado este ataque, ha llamado a la comunidad internacional a actuar de inmediato y también ha responsabilizado también a Rusia del mismo, debido a su incondicional apoyo al ejército árabe sirio en la lucha contra el terrorismo. A estas condenas también se sumó Arabia Saudita. Anteriormente, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y también el ocupante israelí amenazaron con actuar fuera del marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si se lleva a cabo un ataque químico en Siria. Posiblemente no esperarían la convocación de una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y posiblemente lleven a cabo una acción contra Siria, aunque esto conllevaría a un choque con las fuerzas rusas desplegadas también en territorio sirio. Esto ocurre a raíz de que los terroristas del llamado Ejército del Islam desplegados en Duma el pasado viernes rompieron el acuerdo alcanzado para su salida junto a sus familias de Duma hacia la ciudad de Jarablos en la campiña noreste de Alepo al norte de Siria, después de haber derrocado a los cabecillas que habían aceptado este acuerdo y nombraron un nuevo cabecilla, Abu Qusay, que dio órdenes para bombardear a Damasco con proyectiles de mortero. El viernes y el sábado no cesaron los bombardeos de proyectiles de mortero contra zonas residenciales en Damasco y causaron la muerte lamentablemente de 7 personas, entre ellas una niña, y dejaron a 42 heridos, en su mayoría se encuentran en estado crítico. El ejército árabe sirio respondió llevando a cabo ataques aéreos y de artillería contra posiciones de los terroristas que actualmente
después de ver que están al punto de vender la guerra, piden negociaciones con las autoridades sirias. Las autoridades sirias aceptaron negociar siempre y cuando pongan en libertad a los secuestrados que están en sus cárceles y detengan los ataques con proyectiles de mortero, y estas negociaciones podrían comenzar en el marco de 2 horas para continuar la salida de los armados del Ejército del Islam de Duma hacia la ciudad de Jarablus en Alepo. Adelante, compañero. Acuerdo para evacuar Duma, último reducto rebelde de Guta Oriental. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el pacto ha sido cerrado por Rusia, aliado de Damasco, con los insurgentes del grupo islamista Jaish al-Islam. Según fuentes diplomáticas, el acuerdo prevé que los rebeldes abandonen su artillería pesada antes de dejar la ciudad para dirigirse hacia regiones del norte de Siria. Los otros 2 grupos insurgentes que estaban en esta región a las puertas de la capital siria ya habían abandonado sus posiciones. El sábado el ejército sirio recuperó el control de varias localidades, dominando así cerca del 95% de Guta Oriental. Unas 3.000 personas fueron evacuadas. Desde el inicio de la ofensiva del ejército sirio hace 5 semanas, más de 1.600 personas han perdido la vida. En cualquier relato periodístico o en cualquier editorial de opinión, lo primero que hay que identificar es el punto de vista. Es decir, desde dónde se cuenta la historia. Esto en periodismo es crucial porque si no se explicita el punto de vista con claridad, entonces o nos convertimos sin decirlo en ese tipo de periodistas que se autocalifican como independientes, y eso en realidad no existe. Los relatos son siempre relatos desde una mirada. Nosotros en Orígenes vemos la realidad desde el punto de vista de la integridad de los estados nacionales, y desde ese costado, la guerra en Siria no es una guerra civil ni una guerra confesional. Es una invasión exterior de estados interventores, acompañada con milicias de 80 países y milicias locales, apañadas por un puñado de potencias interventoras: Turquía, Israel, las monarquías petroleras y la potencia de la OTAN. Ese es nuestro punto de vista. Se trata de una guerra contra la integridad de Siria, de Irak y del Líbano. Por eso contamos y explicamos desde la guerra. Ahora bien, sucede que siempre hay más de un punto de vista en cada historia, y la cobertura de los medios de comunicación de todo Occidente, eso incluye a la Argentina, normalmente ha reflejado los intereses del otro lado, construyendo un contexto a la medida de los enemigos de la integridad de los países de la región. Cuando el gobierno sirio estaba empeñado en la recuperación de Alepo de manos del Frente al-Nusra, los medios de comunicación occidentales se convirtieron en portavoces de los llamados, entre comillas, rebeldes. Pusieron su foco en el punto de vista de los terroristas, obviamente sin denominarlos así, y omitieron todo tipo de detalles cruciales sobre quiénes eran estos rebeldes en verdad. Ahora, ¿por qué omitir esta información de base? En el fondo, la cuestión es bastante sencilla. Porque para un lector o televidente occidental promedio sería insoportable formar parte de cualquier grupo de opinión vinculado a grupos directa o indirectamente entroncados con Al-Qaeda. Cualquier hijo de vecino detestaría compartir la misma vereda con decapitadores, secuestradores, violadores de mujeres, lapidadores, crucificadores, ejecutadores de homosexuales y asesinos colectivos de minorías religiosas. Por eso, les fue necesario silenciar estos datos para que esta operación periodística le redituara frutos militares y políticos a los terroristas y sin que sus patrocinadores occidentales pagaran costos públicos por ese apoyo. Por eso nació el famoso invento de los rebeldes y más tarde el de los rebeldes moderados, entre comillas, cuando cualquier reporte periodístico más o menos serio hubiera debido nombrarlos sin temor a equivocarse como civiles armados o como invasores o fuerzas delegadas, milicianos yihadistas o terroristas wahabíes. Como dice la colega Rania Halek, si nada de esto que venimos diciendo fuera cierto,
sería difícil explicar el odio que muchos sirios expresan por los llamados rebeldes y por los medios occidentales que los glorifican. Y después agrega a Halek en primera persona: en noviembre visité áreas controladas por el gobierno, donde hoy vive la gran mayoría de la población. Y allí fui testigo de un costado del conflicto que los medios han pasado totalmente por alto. Es como si las opiniones y el bienestar de unos 17 millones de personas no le importasen simplemente porque viven en áreas que no están controladas por los rebeldes. Esto apareció publicado en un artículo de ella titulado "Cuando los medios de comunicación occidentales animan a Al Qaeda", aparecida en el portal fair.org. Pero ojo, la situación en el terreno no es tan blanca o negra, porque detrás de las puertas cerradas o en conversaciones privadas, muchos sirios, agrega Halek, critican duramente al régimen de Assad y, sin embargo, apoyan fervientemente al gobierno por su oposición cerrada al fundamentalismo religioso o por la brutalidad de los grupos armados, a quienes ven como fanáticos extranjeros que han invadido a su país. Precisamente este es el otro punto de vista que la prensa corporativa occidental jamás supo ni quiso recoger. Dicho de otra manera, la prensa corporativa les ha servido en bandeja a los líderes occidentales un imaginario que está basado en la brutalidad del gobierno sirio frente a los civiles, y esto es lo que vemos normalmente a diario. Pero por contrapartida, jamás encontraremos una indignación similar respecto a la conducta criminal de los llamados rebeldes, que nosotros denominamos terroristas, yihadistas o fuerzas delegadas de la OTAN. ¿Por qué? Porque el periodismo se ha convertido en soldado, simplemente obedece en línea con los intereses geopolíticos de sus gobiernos. El último ejemplo de esto que decimos lo pudimos ver esta semana que pasó en la habitual emisión diversa en medios, pero uniformada en sus puntos de vista, de la cadena mundial de portales, diarios y cadenas de televisión corporativos. Allí se han cansado de hablar de las continuas violaciones del gobierno sirio a la resolución de alto el fuego sancionada por el Consejo de Seguridad, pero nadie se tomó el trabajo, que correspondía periodísticamente hablando, de poner en negro sobre blanco el propio texto de la resolución, que dice así, textual, el cese de las hostilidades no se aplicará a las operaciones militares contra el Estado Islámico, ISIS, frente al Nusra y todas las demás personas, grupos, empresas y entidades asociadas con Al Qaeda u otros grupos terroristas, según están definidos por este Consejo de Seguridad. A esto nos referimos con la idea del periodismo soldado o del periodismo obediente, porque aunque la campaña universal de difusión se empeñe en construir una imagen de Ghouta Oriental en la que se está librando un fenomenal ataque a civiles desarmados, nuestro punto de vista nos lleva a otro lugar. Nos lleva a la ofensiva del ejército sirio contra veteranos de Al Qaeda, veteranos empeñados en la destrucción de Siria como Estado nacional. Esta es la razón por la que el punto de vista del periodismo de grandes medios ha terminado por convertirse en productores de propaganda, y que intentar desentrañar este tipo de narrativas sea nuestra razón de ser en este espacio.